Aló. Marco, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Nos escuchas? Ahora sí. ¿Y tú Muy me bien. oyes a mí? Sí, sí, sí. Sí te estamos Ah, bien. escuchando. Excelente. Ya. Tuvimos que apagar un poquito eh, La la luz, luz. ya que no nos facilitaron un proyector, pero está un poquito. No, no, no. No, Está gastadito. claro, pero acá están los hermanos, los estudiantes. Te voy a dar para mostrar un poquito aquí el panorama. Aquí están todos. Ah, Estamos en un bien. cuarto. A él, Hola. doctor Sergio Sálamo. Bueno, entonces vamos a, no sé qué más, cómo vas a poder, porque no vemos tu imagen acá. A ver, Eh, o quizás hay que trasladarla. Debiera ¿Aparece? estar tomando. Sí. Ya, Tienes ahora que sí. correrlo a la segunda pantalla. Sí. Sí, sí, Ahí sí. está. Crecí. Eh, País de las maravillas. ¿Aló? bueno, Ya. ya Sergio, te escuchamos. Son los estudiantes, bueno, te explico, son los estudiantes del programa IBR de la Iglesia de Dios Ujú. y un programa, sí, del, como el asociado que tiene la Iglesia de Dios previo al programa del bachillerato, que aquí se llama CEL, Ok. el programa CEL. Y la clase que hemos Ujú. estado con los hermanos reflexionando es la clase de cultura latinoamericana. Y hoy justamente teníamos esta reflexión sobre el concepto de cultura, cómo la fe es bien interpretada en la cultura y también cómo a veces están los choques entre la fe y la cultura. Y creo que la persona idónea para poder encaminarnos en esas reflexiones, sin lugar a dudas, que es tu persona. El doctor Sergio Sálamo es historiador, ¿no? Su profesión, él es un académico, historiador de la Universidad Católica en Chile. Él es un ministro del Señor, tiene una comunidad pequeña, es una iglesia en casa, son estos modelos de comunidades pequeñas, comunidades de base, que se da mucho en Sudamérica, ¿no? Y él dirige una iglesia en casa, un modelo muy parecido al Nuevo Testamento. Y el doctor Sergio Sálamos hemos trabajado juntos en reflexiones en Chile y también a través de esta experiencia. Y bueno, tenemos ahora una presentación que nos va a dar. Estemos atentos, ya que vamos a usar el audio de la computadora, estén anotando y o si alguien tiene preguntas, con toda libertad, la va anotando. Yo ya tengo algunas preguntas que me han dado
Y bueno, nos va a exponer y después de la exposición tendremos unos minutos para hacer el pimponeo, la conversación y el zigzag de preguntas y respuestas. Son exactamente, sí, como lamentablemente tenemos problemas técnicos, Sergio, acá son las, a ver, ayúdame, 20 para las 8, 7:40, así que tenemos hasta más o menos a las 8:30, 8:35. Sergio, contigo. Ya, perfecto. Mira, vamos a tratar de destinar unos 30 minutos, cuando mucho, a la exposición, de manera que vamos a tener más tiempo para las preguntas y el diálogo. ¿Les parece? Sí. Ya. La presentación y algunos materiales complementarios que voy a mencionar van a quedar en este blog. En ese blog, doy razón de mi fe, ahí va a estar toda la presentación de él. Inclusive pueden acceder a mucho material que él tenga, pueden acceder con libertad. Doy razón de mi fe, Sergio Sálamo, y ahí está toda. Hemos trabajado con Sergio desde el 2010, así que ahí hay mucho material que hemos desarrollado junto con él. Sergio Sálamo. Que no tenemos nada de... Es el problema de cuando no contamos con internet. Está muy lejos el módulo. Está divino. Ahí está. Ahí está Sergio. Nos había caído. ¿Hasta dónde alcanzaron a oír? Sí, estamos contigo, Sergio. Estamos escuchando. Les decía que voy a tratar de que utilicemos 30 minutos, algo así, del tiempo, para que podamos dedicar más tiempo a las preguntas. Bueno, el tema es amplio, por lo tanto vamos a abordar algunos aspectos. No es posible abordarlos todos, y eso siempre es una elección, ¿no? Primero, es bueno partir con algunas definiciones. La primera definición bueno, para ello vamos a recurrir a las voces autorizadas en definiciones, que son los diccionarios, al menos los diccionarios aceptados como tales. El diccionario La RAE nos dice respecto a cultura que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. También nos habla de un conjunto de modos de vida y costumbres, y de algún modo nos vincula con algo más específico. Dice aquí culto religioso, o sea, de culto también viene de cultura en términos de etimología. Entonces ya podemos ver de que se refiere a dos cosas. Por un lado, en muchos casos cuando se dice cultura, se piensa en conocimiento, gusto, refinado, personas que tienen más educación, por decirlo de algún modo. Se tiene que ver con el cultivo del conocimiento y de la persona. Pero por otro lado, cultura es mucho más amplio y tiene que ver con modos de vida y costumbres, y en ese sentido puede abarcar también cosas que en alguna época, o manifestaciones que en alguna época no se consideraban del ámbito de la cultura, por ejemplo la artesanía, los tipos de alimentación, las vestimentas, etc. Entonces, el concepto es amplio. También tiene que ver con cultivar, o sea, con reproducir y replicar lo que en la naturaleza se da de manera natural, valga la redundancia, cuando el hombre lo asume y lo domestica, por decirlo de algún modo. Entonces, por ejemplo, hablamos del cultivo de peces, la acuicultura, o el cultivo de las abejas, la apicultura. Y obviamente el cultivo de las plantas como parte también de un cambio importante en la cultura del hombre, la agricultura. El cultivo ya no es la vida de este hombre nómade cazador, sino que el hombre que se sedentariza, y de ahí se juntan los dos ámbitos de cultivar cosas al desarrollo humano, y surge la civilización. Y ahí se juntan estos dos campos semánticos.
Por otro lado, vamos a recurrir a otro diccionario, al mundo francés, vamos a mirar Larousse, el diccionario de la lengua española Larousse, nos hace distinciones también respecto a la antropología, las implicancias del término cultura en la antropología y en la sociología. Y también aquí se refiere a esas dos grandes manifestaciones de áreas del conocimiento o de costumbres, de modos de vida. Respecto a... Vamos a saltarnos esta del diccionario Box. Respecto a la fe, el diccionario de la RAE nos remite en su definición a la religión católica. Bueno, inmediatamente lo asocia a una religión, pero luego en la segunda definición habla de conjunto de creencias de una religión. Lo sigue relacionando la fe a la religión. Pero en la tercera definición lo amplía y nos dice que es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Y ya no necesariamente son creencias religiosas, puede ser cualquier tipo de creencia. Vamos a ver que también hay aplicaciones legales, jurídicas, en el lenguaje de esta fe, del término fe. Me gusta mucho un diccionario que es el Noah Webster, que es un diccionario que tiene una vocación cristiana, y por lo tanto definía las palabras asociándolas siempre a algún tipo de principio bíblico, algún aspecto de lo que está contenido en la palabra. Y una primera sorpresa que me llevé es que en el diccionario Noah Webster, que es de 1828, para la palabra cultura no aparecen asociaciones a versículos, por lo tanto no hay una relación directa con principios bíblicos. Y esto sí me hace algún sentido, entendiendo que en términos generales, sea conocimiento o costumbres, se refiere a lo que elabora el hombre. Y lo que elabora el hombre, en este caso, en su condición de naturaleza caída, las más de las veces alejado de los principios de Dios. Entonces, tiene que recurrir en este caso para darle sentido a palabras más remotas. En este caso, habría que buscar si pudiese haber algún tipo de palabra que pudiera darle otro fundamento a este ámbito de la cultura. E indudablemente la que le va a dar más sentido aquí va a ser el término de la fe, ¿no? La palabra fe le va a dar un contenido que nos permite permear principios cristianos en el ámbito general del significado y la práctica de la palabra cultura. Dicho esto, podríamos hacer un largo debate sobre las definiciones, abarcar otros textos, ver un desarrollo histórico del término, distintas interpretaciones, pero no es la idea. Me voy a quedar con eso y voy a hacer algunas precisiones para que entendamos cómo voy a enfocar el tema. Voy a traducir fe a una fe específica. Entonces, no vamos a hablar en general de cultura y fe, sino que vamos a hablar de cristianismo y fe, entendiendo que cristianismo implica fe, implica esencialmente para nosotros, cristianos protestantes, es un aspecto identitario, definitorio de lo que entendemos por el cristianismo en la fe, porque es lo que nos permite entrar en este entendimiento de lo que es la vida cristiana y desde allí entonces interrogar a la cultura. Entonces vamos a dejar implícito dentro del cristianismo fe, por eso colocamos arriba en esta imagen fe como cristianismo, y ahora vamos a hablar entonces de cristianismo y cultura. Lo primero que quiero compartir es un entendimiento general, una definición bastante aceptada de la relación entre cristianismo y cultura. Después vamos a ver si es la que yo propongo como única o no, pero una de las relaciones más aceptadas en general es que el cristianismo es una contracultura. O sea, el cristianismo no tiene que ver con la cultura se asociaría a las manifestaciones del mundo, y el cristianismo está en el mundo, pero no es del mundo, entonces en general se comporta como una contracultura. La verdad es que eso es una simplificación. La relación del cristianismo y la fe con la vida material, lo que se ha tendido a denominar vida secular, y todos los ámbitos de la cultura, es mucho más compleja que solo una asimilación o una confrontación. Entonces, con 3 ejemplos de esta posición del cristianismo como contracultura que quiero mostrar, vamos a explorar un poco esas complejidades. Algunos de estos lo exploramos en otras ocasiones que Marco me ha invitado a trabajar con él virtualmente con sus seminarios en Estados Unidos. Respecto a la cultura como contracultura, dije, vamos a ver 3 ejemplos.
Y para ello vamos a citar a un autor que es Os Guinness, y él afirma esto. Dice, la iglesia occidental es débil porque es mundana. O sea, se ha vinculado al mundo excesivamente, podríamos decir, tratando de traducir las palabras de Guinness. Esto es, dice él, su relación con la cultura, con los desarrollos propios del hombre, ha sido perjudicial muchas veces, afirma. ¿Y cómo? ¿Cómo ha sido perjudicial? Cuando se relaciona con la cultura para adquirirla, someterla, apropiarse de ella y ocupar una posición de gobierno sobre la cultura, de supremacía, de ejercer poder en la cultura, y cuando triunfa en este propósito sobre la cultura y la sociedad, dice este triunfo se vuelve inmediatamente una derrota. Y afirma, entre comillas, la mayor corrupción de la Iglesia ha llegado cuando la Iglesia se convierte en la cultura dominante. Afirma, en nuestro éxito, al triunfar sobre la cultura y la sociedad, reside la semilla del fracaso. Algo de esto vamos a ver en los 3 ejemplos, algo de esto hay, pero no es totalmente así, la verdad. 2 ejemplos claros, de hecho, son la institucionalización del cristianismo en el Imperio Romano, primero por parte de Constantino, y luego en la Edad Media por parte de la Iglesia Católica Romana, tanto previo como durante la Reforma y posteriormente. Respecto a lo primero, el triunfo aparente del cristianismo en el Imperio Romano, cuando pasa de ser perseguido a ser religión oficial. Bueno, este tema lo trabajamos con el rol de Constantino y el Imperio el año 2012, con Marco, pidió que desarrolláramos este tema. ¿Cuál es el rol de Constantino entre la Iglesia y el Imperio? Y esto que parece un triunfo, vemos que fue, en Chile utilizamos un término que es el abrazo del oso, ¿no? No sé si se entenderá ya, pero es como el oso viene atacando y finalmente nos abraza y quedamos fundidos con ese oso. Bueno, este oso que era el Imperio Romano viene contra, pero con Constantino se vuelve a favor y le da todas las prebendas al cristianismo, lo hace oficial, y el cristianismo se desnaturaliza. Claramente este ejemplo es un ejemplo en el cual el triunfo sobre la sociedad y la cultura implica una derrota. Tendría razón hasta aquí Os Guinness. Bueno, habría que discutir mucho, de hecho voy a dar solo un dato, cuánto realmente una conversión del Imperio Romano al cristianismo, o cuánto una intención verdadera de fe, de convicción, de revelación, o fue una estrategia de poder. El único dato que voy a dar para dejar allí la duda lanzada, para ver de que no es tan absoluto el juicio que podemos hacer sobre este acontecimiento y este proceso histórico, es que Constantino, la verdad es que se hizo cristiano en su lecho de muerte. No lo era, ni lo fue cuando hizo oficial al cristianismo dentro de su imperio. Y tampoco fue cristiano puro, por decirlo así, porque él se hizo arriano. El segundo momento es la Edad Media. Aquí pareciera que luego de la caída del imperio, la iglesia cristiana va a triunfar. De hecho, va a ser el único poder durante gran parte de la Edad Media. La iglesia va a ser la que establece reyes, establece emperadores, ejerce el poder ni siquiera junto al imperio, sino que sobre el imperio. Esto va a terminar con la Revolución Francesa, que es el fin de la Edad Media, una de las fechas para terminar la Edad Media. Otra más temprana es el descubrimiento de América, el desarrollo de la imprenta, pero de algún modo también podemos extender la Edad Media hasta la Revolución Francesa. Y allí claramente este rol de la Iglesia sobre el poder político desaparece. Está el célebre cuadro de Napoleón siendo coronado por él mismo y dándole la espalda al Papa, que está allí casi como un testigo de fe, y ya no la fe de la convicción y la revelación, sino que la fe como un acto jurídico. El Papa refrenda lo que está haciendo en este caso un secular, Napoleón, de coronarse a sí mismo. Bueno, pareciera que la Iglesia triunfó, pero aquí la pregunta es ¿qué iglesia? Entonces también empezamos a poder distinguir cuál es esta condición efectiva de cristiano, cuál es la identidad del cristiano. ¿La Iglesia católica es la cristiana? Bueno, la verdad es que podría ser esta Edad Media una época oscura para el cristianismo, porque el cristianismo que nosotros reconocemos como verdadero, el cristianismo protestante, va a ser perseguido por la Iglesia cristiana,
iglesia que es la católica romana en realidad. Entonces, si no conocemos bien este periodo de la historia, es muy confuso para el que no entiende cuál es la verdadera identidad del cristiano y cómo ésta se relaciona con la cultura, porque la cultura de la Edad Media estuvo determinada por la iglesia católica romana, pero esa no es la cultura del mundo cristiano en el cual nosotros nos reconocemos, el que se funda en la palabra, ¿no? Podemos ir viendo entonces que el triunfo no es tan fácil definirlo si es que nos tomamos de meros términos, iglesia cristiana como católica romana, o algunos han llegado a decir la verdadera iglesia, si nos paramos desde la vereda del protestantismo, desde la perspectiva del protestantismo, como la verdadera iglesia porque vuelve a las fuentes esenciales. Esta afirmación dice entonces, sin embargo, esa era oscura desde un punto de vista de la persecución, de la preeminencia de esta iglesia católica romana, es una época de luz. ¿Por qué? Porque bajo la persecución, y esto creo que lo vamos a compartir, la iglesia en general florece, la iglesia de la Escritura, la iglesia de Cristo, vamos a decir, la verdadera iglesia, la que se identifica con la verdadera identidad de Cristo y de su iglesia, de su palabra y de su manifestación en el mundo a través del reino y de su pueblo, va a florecer en momentos de persecución. Y eso es lo que va a ocurrir, se va a rescatar la palabra que estaba capturada por la institución iglesia católica romana como cristiana y va a ser recuperada por los creyentes de a pie, digamos, el pueblo, la gente que quiere tener acceso a esta fuente esencial que es la palabra, que va a ser traducida primero por Lutero y así va a cundir por Europa, ¿no? Karl Barth ha afirmado este fenómeno del periodo de la Reforma y cómo la luz de palabra va a impactar también la historia, el mundo, la cultura y la sociedad, como un mundo, entender el mundo, la visión del mundo como un espacio de crisis y de conflicto, que es dialéctico. Y esto nos da luz entonces que la relación entre cristianismo como fe y cultura, como manifestación histórica, localizada, geográfica y temporalmente, es una relación que requiere una mirada crítica y una mirada más profunda y compleja. La sociedad medieval era bastante rica, si lo vemos desde el punto de vista de la alta cultura, pero eso no llegaba a las personas. Entonces tenemos que entender que la vivencia de la cultura también tiene que ver con el verdadero acceso de las personas a esa supuesta cultura. Las descripciones de la cultura medieval durante mucho tiempo nos dieron cuenta de la vida cotidiana de la mayor parte de las personas. Y entonces ahí también tenemos que tener cuidado cuando identificamos a una nación o un periodo con un tipo de cultura y queremos hacer la pregunta cómo la fe y el cristianismo han interactuado con esa cultura, tenemos que distinguir cuál es la realidad de la llegada a las distintas personas dentro de la sociedad de esa supuesta identidad homogénea. Las identidades no son homogéneas, no son únicas y absolutas. El más claro ejemplo de la riqueza de este periodo y cómo esto impactó indudablemente a la sociedad y la cultura son la gran cantidad de gestores de este renacimiento de la palabra, renacimiento porque había sido dada en el siglo I junto con Cristo y los apóstoles, pero con la institucionalización después del siglo V, después de Cristo con Constantino, pasa a ser mediada por la Iglesia con una serie de cánones y doctrinas que son las de la Iglesia Católica Romana, es recuperada esta preeminencia de la palabra por todos estos autores pre-Lutero y Calvino, o sea, pre-Reforma. Muchas veces no somos justos con esta historia previa, ¿no? Entre ellos Tyndale y varios más. Es interesante cómo hay intelectuales que nos llevan a preguntarnos, por ejemplo, cómo algunos fenómenos de la Edad Media no quedaron anclados solo ahí y los podemos encontrar hoy. Y entonces se vuelven desafíos para la sociedad actual. Si hubo desafíos para el cristianismo en esa época, y esa época de algún modo, según dice por ejemplo Umberto Eco, en la Nueva Edad Media, hoy día se empieza a manifestar, ¿no podría ser interesante que viéramos cómo los cristianos de esa época se relacionaron con su historia y cultura y la impactaron y quizás tomar luz de ello para ver cómo nosotros deberíamos enfrentar estos fenómenos equivalentes? Solo quiero
mencionar algunos. Esta es la lista de 12 aspectos de la Edad Media que Umberto Eco y otros intelectuales italianos pensaron reconocer en la actualidad, en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, la crisis de la Pax, que era la paz romana, que dio inicio a la época medieval, se equipara con la crisis de la Pax americana, norteamericana, y la insecuritas, según el término medieval. ¿Qué mejor ejemplo que este, no? Como la paz universal dada por el imperio norteamericano, voy a emular con el imperio romano, se rompe y entramos en una especie de edad media donde hay una inseguridad, ¿no? Este sería el gran icono de esa Pax que se rompe. Y esto alcanza a las personas indudablemente de múltiples maneras. ¿Es un desafío para la fe y la relación de los cristianos con la sociedad? Claro que es un desafío para cómo nos planteamos nosotros respecto de ello, ¿no? La insurgencia que aparece con esto. El neonomadismo, que era propio de las características de la Edad Media, ¿no? Y aquí aparece con estas nuevas costumbres, con estas nuevas conductas, ¿no? Que Eco y estos autores parecen reconocer en esta nueva forma de la Edad Media en el mundo contemporáneo. La crisis de la autoridad, la crisis de todas las autoridades que marcó la Edad Media, también parece marcar nuestra época contemporánea, incluso una crisis de autoridad dentro de los propios creyentes. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo a las distintas denominaciones? Debiera ser tan fácil, porque la única autoridad no depende de la doctrina, sino que depende esencialmente de la palabra, de la escritura. Y nuestro pilar fundamental es la misma escritura, es la misma Biblia. Eso debiera construir acuerdos, pero parece que hemos puesto un orden distinto a las cosas. Una época que también confronta a la fe y al cristianismo es la aparente superación de la modernidad. Nos saltamos la Edad Media a la modernidad y la superamos, pasamos incluso por sobre la contemporaneidad y la propuesta de algunos intelectuales contemporáneos respecto a que viviríamos la posmodernidad. Este tema también lo trabajamos a petición de Marco el año 2012, como la posmodernidad tiene una manifestación histórica y teológica, como tiene implicancia este pensamiento secular, demanda también una respuesta del mundo de la fe, del cristianismo, desde la identidad cristiana. Y la principal respuesta que podemos dar contra la posmodernidad, que es un movimiento que desestructura no solo la cosmovisión del cristianismo, sino que cualquier cosmovisión no acepta la existencia de cosmovisiones omniexplicativas, sino que lo que hace es relativizarlo todo. La mejor respuesta es la preeminencia de Cristo y por tanto de la palabra. Un autor latinoamericano importante, Alberto Roldán, lo plantea en este artículo ya del año 2004, más de 10 años atrás, ¿no? La Iglesia frente al desafío de la posmodernidad y el pluralismo. Claramente aquí se establece casi una demanda, un reclamo de que la Iglesia, la fe, el cristianismo en este caso, que es de lo que estamos hablando, debe plantearse las problemáticas que surgen desde el mundo de la cultura y debe ser capaz de responderlas. Pienso en aquel versículo de la Escritura que dice que debemos ser capaces de dar razón de nuestra fe. No solo vivirla, experimentarla y compartirla, también debemos ser capaces de dar razón de esta fe. La posmodernidad relativiza la historicidad de las cosas, relativiza las omniexplicaciones y privilegia la diversidad y la pluralidad, fragmentándolo todo, haciéndolo parcial, haciéndolo contingente, o sea, del momento, la preeminencia del momento. Esto es tan importante como que la identidad cristiana que se asoció durante mucho tiempo a Europa, cosa que ya es ficticia porque la identidad cristiana surge en el Medio Oriente, es cuestionada por los posmodernos como Gianni Battimo, que escribe textos como Después de la cristiandad, como diciendo la cristiandad ya no es el elemento identitario de Europa y del pensamiento europeo que ilumina al mundo. Desde la propia Iglesia, cuando se plantea cómo renovarse y generar estrategias nuevas para alcanzar al mundo, también surgen movimientos que nos obligan a detenernos y analizar si son efectivamente beneficiosos o no para ese objetivo de alcanzar al mundo. Uno de ellos el de la Iglesia Emergente. También creo que en 2014, no recuerdo muy bien, Marco nos invitó a abordar este tema, Iglesia Emergente, qué implicancias tenía, cómo se relaciona también con la
posmodernidad, y citamos varios autores, algunos más templados, algunos que realmente vale la pena leer para plantearse este tema de la estrategia de la iglesia emergente, la iglesia que se sumerge en la cultura para emerger de ella, para impactarla, pero que en algunos casos queda tan permeada esa cultura que pierde sus factores esenciales, ¿no? Hay un autor que nos habla de 3 conceptos interesantes a analizar. No me voy a pronunciar, no hay momento para emitir juicios sobre la iglesia emergente como estrategia y movimiento, pero lo uso para mostrar que la relación entre cristianismo y cultura no solo es demandada desde fenómenos que surgen de la sociedad y la cultura, sino que también desde fenómenos que surgen de la propia iglesia cuando se plantea cómo relacionarse con la cultura y la sociedad de su época. Voy a avanzar un poco más a esto. Estoy un poco agripado, así que por eso de repente la voz se me pone. Voy a tomar un poco de agua, si me disculpan. Vamos a ver algunos autores, solo algunos. Esta es una selección muy breve, podríamos ver mucho, y creo que me voy a saltar varias cosas porque si no, no vamos a tener tiempo para las preguntas. El primero que quiero mencionar es Paul Tillich, que vivió en esos años que están allí datados. Lo colocamos primero por su influencia sobre el segundo, que va a ser en realidad el central, digamos, para algunas cosas que quiero plantear, que es Richard Niebuhr. Y el libro que quiero referenciar, que va a estar completo en PDF para que lo puedan bajar si les interesa en el blog que di al principio, es Teología de la Cultura y otros ensayos. Si bien este libro fue publicado en el 68, contiene textos que fueron escritos en el 55 y 56, o sea, más de 10 años antes de la publicación de este libro, y se anticipan entonces una mirada de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo en este tema. Algunos aspectos de un análisis religioso de la cultura, así lo titula Tillich. Este es un artículo en World Christian Education del año 56. Él dice, fe es el estado de hallarse dominado por una preocupación última, cuyo contenido se designa con el nombre de Dios. Aquí pone un contenido mucho más profundo a la fe. En general se entendía fe como casi una motivación del alma, una motivación que llevaba a mover la voluntad del hombre, pero aquí le coloca un contenido que es el fin último de las cosas. La fe no tiene que ver con creer en cualquier cosa, tiene que ver con el sentido de todas las cosas, tiene que ver con el sentido de la vida, con el propósito y el fin, y eso es esencialmente histórico. Pero ese fin y ese propósito es uno específico, dice Tillich, es Dios. Y esto lo denomina él la concepción existencial de la religión, profundamente histórica. Y crea una nueva realidad en la historia del hombre. Esta nueva realidad la crea Cristo cuando es encarnado. Entonces, dice él, a partir de esta definición, la cultura, ¿qué es? En este caso, la iglesia en relación a la cultura se fundamenta en un hecho, no en un concepto, no en una idea, no en un principio de fe, en un dogma, sino que en un hecho que es Cristo. Y si no se supedita a ese hecho en todas las cosas que haga respecto a la sociedad, la historia, el tiempo y el pensamiento, se desnaturaliza de sí misma. Su relación con la cultura tiene que ver con este hecho, que no es un mero artículo de fe, valga la expresión, entiéndase bien, sino que es un artículo de fe que se funda en un acontecimiento poderoso. ¿Esto qué hace? Hace desaparecer la separación, la fisura entre lo sagrado y lo profano. Tillich echa por tierra lo que instaló el mundo moderno. Lo sagrado es una cosa y lo profano es otra. Él dice, no, esto es una mentira instalada por el pensamiento humano. La verdad es que hay una relación íntima, profunda de comunicación entre lo sagrado y lo profano. La relación entre religión y cultura es íntima, es fundamental, es una relación de significado. Lo único que puede dar significado a la cultura, podríamos decir, parafraseando, tratando de interpretar a Tillich, lo único que puede dar significado a la cultura, significado permanente, trascendente y no vano, que se acaba y desaparece, que queda acotado en un tiempo y en un lugar, es la religión, la fe en realidad, el cristianismo. Él dice en la página 46 de esto de Teología de la Cultura que describiremos la cultura actual, ahora ya nos deja la definición atemporal y se refiere a la cultura de su tiempo, como un movimiento predominante y una protesta contra él cada vez más poderosa. ¿Cuál es ese movimiento predominante?
la cultura de la sociedad industrial. Los posmodernos dirán de que eso ya quedó en el pasado, pero la verdad es que podemos reconocer en muchos fenómenos de la vida la persistencia de la sociedad industrial. Yo solo voy a mencionar así, solo por indicarla nomás, la estructura de la educación pública actual está profundamente anclada en el modelo industrial y no ha cambiado prácticamente en nada. Solo para dar un ejemplo de cómo esta sociedad industrial ha persistido. A ese movimiento predominante hay una protesta poderosa que surge de los cuestionamientos éticos y morales que hace de las implicancias de esta cultura industrial, la ética y la convicción del cristianismo. Me voy a saltar algunos de estos, lo voy a dejar para que podamos tener ese tiempo de diálogo, entonces ustedes lo pueden revisar con más atención después. El otro autor es Richard Niebuhr, es un poco posterior a Tillich, pero se nutre profundamente de él. La obra que me interesa compartir con ustedes es Cristo y la cultura, que lo que es mejor título para el tema que estamos abordando no podría haber, ¿no? Allí Niebuhr dice, el eterno problema de Cristo y la cultura, o el cristianismo y la cultura, surgió evidentemente en los días del mismo Cristo, porque Cristo se enfrentó, fue contracultural, él se enfrentó a su propia cultura, él contravino muchos principios de lo que se entendía por propio de los judíos, y no dejó de ser judío, no dejó de ser profundamente judío. Después lo tomará también el apóstol Pablo, ¿no? El abortivo, según él mismo, de los apóstoles, es el último, el que entró solo por la gracia de Cristo a este grupo de los apóstoles, y él se reconoce como judío de judíos, pero aún así su llamado no es a los judíos. Entonces aquí vemos esta complejidad de la relación de la identidad cristiana profundamente y claramente definida y anclada también en un origen temporal y geográfico, pero con una aspiración universal, ¿no? La promesa sobre el pueblo elegido se mantiene hasta el fin de los tiempos, pero se vuelve una promesa universal a través de Abraham, ¿no? Y de la fe. Es evidente, dice Niebuhr, que estos 2 milenios han estado llenos de forcejeos con este problema. Entre otras cosas, entender quién es este Cristo, que su propia cultura no pudo entender. Esto fue un problema para los griegos, los romanos, los medievales, los modernos, los cristianos occidentales, orientales y las otras culturas occidentales y orientales. Cristo ha sido un problema para la cultura, porque se le trata de asimilar y entender desde la cultura y no entenderlo desde lo que él mismo es. Me voy a saltar algunos de estos párrafos, los pueden ver ustedes después con mayor detención. Niebuhr, a partir de una lectura de Malinowski, nos plantea que hay 5 maneras de ver la relación entre Cristo y la cultura. En realidad son 3, pero las despliegan 5. La primera es una oposición entre Cristo y la cultura. La segunda es una simbiosis, digamos, un acuerdo, más que simbiosis, un acuerdo entre Cristo y la cultura. Y la tercera, una mezcla de ambas que la divide en 3 tipos que están allí descritos. Vemos de que no hay una relación única. Yo comparto más bien esta mirada más compleja, más rica de la relación de Cristo, la fe y el cristianismo con la cultura y con la sociedad. Dependerá de qué estemos hablando, cuál de esas relaciones es la aplicable en ese caso. Y allí requerimos la guía apropiada de nuestro conocimiento de la Escritura, de nuestro conocimiento de la persona y nuestra experiencia de la persona de Cristo y la iluminación indudablemente de la revelación del Espíritu Santo para entender cómo se aplica esto. Entonces, él describe todo esto en cada uno de los capítulos del libro de Cristo y la cultura, como están allí mostrados. Otro autor que quiero mencionar solamente, John Stott, en su libro El cristiano contemporáneo, aborda varios aspectos respecto, por ejemplo, el llamado escuchar con ambos oídos, que está en la introducción, página 23, ambos oídos son el oído de lo religioso y el de lo secular, podríamos decir, o sea, una parte en el mundo de la fe, de la creencia, y el otro en el mundo de nuestra existencia, tal como le dijo Cristo a sus discípulos, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Hay varios capítulos que Stott aborda esta relación de manera muy rica e interesante, y quizás una de las cosas más interesantes que él plantea es que lo que él reconoce en la contemporaneidad es que muchos hijos de creyentes se alejan del cristianismo no porque no crean que es verdadero. O sea, no es un cuestionamiento a la verdad del cristianismo,
sino que es un cuestionamiento a su relevancia. Es como decir, esto era válido allí en ese mundo del Medio Oriente judío, o que incluso en la Edad Media o hasta el mundo moderno y la Reforma, pero hoy día ya no, porque lo que hoy día ocurre en el mundo no alcanza a encontrar respuesta, no es dialogante con los principios y la vitalidad del cristianismo. Es un cuestionamiento a la relevancia más que a su veracidad. Y ahí dice Stott, lo que nos ha faltado, en lo que hemos fallado, es ser capaces de escuchar al mundo, especialmente escuchar las miserias, los lamentos del mundo. Y aquí cita Proverbios 21:13 como una advertencia importante, ¿no? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, pero no será oído. Me voy a apurar, si no, no vamos a tener tiempo. Quiero invitarles también a que puedan leer El Jesús que nunca conocí de Yancey. Él nos plantea este reencuentro con el Cristo y las complejidades de la relación de Cristo y sus principios con la cultura. E indudablemente un teólogo clave para entender esta relación de Cristo con el mundo actual, y lo menciona Stott en su libro, es Dietrich Bonhoeffer. Bueno, ahí coloqué entre medio a un latinoamericano, a Julio Santa Anna, con el protestantismo, cultura y sociedad. Beneficio del tiempo lo voy a dejar para que lo lean ustedes. Y cierro con Dietrich Bonhoeffer, quien en su ética plantea muchos aspectos de este desafío actual. De hecho, allí él plantea que hay 4 ámbitos en los cuales se despliega la ética cristiana. Uno es la iglesia, el otro es el matrimonio y la familia, el otro es la cultura, y el otro es el sentido y expresión de la autoridad. Roldán, este autor latinoamericano que he mencionado, también los relee. Él lo interpreta como iglesia, trabajo, matrimonio y Estado. Aquí desaparece el concepto que en Bonhoeffer está literalmente descrito como cultura. Él lo subsume probablemente en el mundo del trabajo y del Estado, que lo asimila quizás a autoridad. Pero claramente aquí la cultura es un elemento que tiene que ver con la ética cristiana, la cual fue profunda y terriblemente confrontada en la época de Bonhoeffer y en Bonhoeffer. Lo que él vive, lo que él escribe, es lo que él vive y lo que él declara. Recordemos que él es teólogo, maestro y también mártir de estos principios, de esta relación con la sociedad y la identidad cristiana. Bueno, lo dejo allí para que tengamos al menos unos minutos para diálogo. Muy bien, excelente. Bueno, Sergio, ¿nos escucha? Sí. Ok, fantástico. Bueno, vamos a prender aquí la luz para que los muchachos están todos aquí. Voy a contar. Bueno, preguntas, algún comentario. Tenemos algunas preguntas, ¿Ya? Sergio, y quizás una que te la tenemos que hacer porque nos interesa alguna impresión un poquito más lejana a esta situación. ¿Qué impresión te da el fenómeno Trump y su visión conservadora cristiana, nacionalista y republicanamente sesgada? No sé por qué me imaginaba que me iban a preguntar eso. No lo estamos grabando, hermano. No, hace mucho tiempo Va a quedar entre nosotros. No tengo ningún problema con que me graben y lo repartan. Porque tampoco tengo una opinión totalmente hecha. Yo creo que nos confunde mucho, ¿no? De algún modo, lamento que quizás nos vayamos a enfrentar a algo similar acá en Chile. Nosotros este año tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias. Claro. Y probablemente tengamos un tipo de elección como el que tuvieron ustedes, o sea, un conjunto de candidatos que la verdad es que uno preferiría ninguno. Y en esa elección a veces se opta por el
por el que parece el menos malo. Yo creo que aquí quizá un tema clave tiene que ver por qué vamos a entender por ética cristiana. Y cuando entendemos por ética cristiana solo algunos temas valóricos que aparentemente, quizá yo aquí voy a cometer algunos errores por la distancia, si no, ustedes tengan misericordia con eso, que aparentemente Trump encarnó muy bien y estaría de algún modo materializando, especialmente por la cercanía de algunos ministros cristianos, en el tema, por ejemplo, del aborto, en el tema del libre ejercicio de la fe, en el tema de la ideología de género, que son banderas bastante universales, el tema del aborto y la ideología de género llevados por una institución mundial como es las Naciones Unidas, que tiene impacto en muchas áreas, y agotar el tema ético-valórico en eso. Siendo que el tema ético-valórico tiene y esa componente, diría yo, afecta a una parte de la sociedad, pero una parte que al menos en el caso de Chile es pequeña. Y creo que en el caso de Estados Unidos también es pequeña, pero ha adquirido mucho poder como para colocar el tema como un tema de la sociedad completa. Y ha logrado otra cosa, que es oscurecer otros aspectos éticos valóricos que tienen que ver con el mundo del trabajo, con las condiciones de vida, de vivienda, de salud, de educación, todo lo que el libro de Amós o el mismo Deuteronomio desde otra perspectiva plantean, y no a los infieles, sino que al pueblo de Israel, como por hiperespiritualizar algunas cosas y además entrar por ese proceso en la misma idolatría, dejan de ver ciertos aspectos éticos, valóricos, que también deben ser parte de la acción cristiana en el mundo. Creo que esa complejidad, no sé si conscientemente o no, eh, Trump la encarna muy bien. Creo que puede sembrar ciertas esperanzas en unos aspectos, pero en otros tengo serias dudas que realmente vaya a tener la misma consistencia. Esto también tiene que ver con el desvirtuarse de un principio que sí estuvo en los orígenes de la fundación de la nación americana y también del capitalismo. Hay que recordar que Weber reconoció en los orígenes del capitalismo principios protestantes. Y esto fue así. Pero el capitalismo fue migrando a otras formas de no solo de economía, sino que de diseño de la sociedad, que es el neoliberalismo y el neoliberalismo extremo, del cual Chile es el ejemplo más extremo. Entonces, realmente esto demanda una agudeza muy fina para el cristiano. Creo que nos coloca en una brecha en la cual vamos a estar de acuerdo con unas cosas y tenemos que estar en profundo desacuerdo con otras. Y eso nos va a llevar también probablemente a confrontación con otros cristianos que se van a teñir de ciertos colores que son más bien de orden político, de gobierno humano, y no de gobierno de reino. Eh, Solo quisiera terminar con otra consideración que se me fue, pero volverá, no, se me escapó la idea. Quisiera dejar tiempo para que si hay algún complemento a esa pregunta u otra, y quizás ahí vuelva a lo que quería compartirle. Hay otro punto, hermano. ¿Sí? En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, la cultura está bien influenciada por lo que es la Iglesia Católica y en algunos países Así es. dirigida por ellos. Y Sí. yo he escuchado muchos predicadores cristianos que declaran la siguiente afirmación, que Dios va a juzgar a cada quien de acuerdo a su cultura. En lo personal yo difiero en eso, porque el juicio de Dios considero que va a ser en base a su palabra, no en base a las culturas de las personas. Pero se ha vuelto bien común ese mensaje, tratando de justificar ciertas prácticas en ciertos países que tienen que ver con lo cultural. Quisiera saber su opinión en cuanto a eso y para... Bueno, sí, creo que efectivamente estamos oyendo bastantes aberraciones, ¿no? O sea, no da para apostasía porque no tienen, más bien son tonteras, ¿eh? El problema es que
desde un pueblo cristiano con un grado de madurez, como lo son ustedes, por ejemplo, que es necesario y esperaríamos de todos, ¿no? Pero no es así. Se puede distinguir la tontería de cosas que tienen mayor implicancia. El mayor daño que hace ese tipo de discurso no apóstata, pero confuso y muy mal fundado, es generar una impresión de identidad de lo que es ser cristiano para los que no son cristianos y dificultar, y ahí sí que tiene una consecuencia mucho más profunda y quizás es peor que la apostasía, es que dificulta la conversión de los no creyentes, porque genera la impresión que ser cristiano es una cosa que no es. Y lamentablemente hay mucho cristiano que no tiene idea de lo que es ser cristiano. En nuestro país acaba de salir en el mes de enero una encuesta donde indica que el 49% de los cristianos evangélicos rechaza el aborto en la mayor parte de las causales. Parecería un dato muy bueno porque dentro de los distintos tipos de fe y de cristianos es el porcentaje más alto por lejos, es más del doble que los católicos y otros. El problema es que dentro de esos mismos evangélicos hay un porcentaje que cree que sí se debe aprobar el aborto en esa misma cantidad de casos. Y frente a ese 49% que cree que no, hay un 44% que cree que sí. Por lo tanto, estamos viendo que dentro de los cristianos evangélicos de Chile, la mitad entiende lo que es ser cristiano y la otra mitad no entiende nada o entiende muy poco de lo que significa eso. Entonces, efectivamente, hemos tratado de generar una impresión. Yo le diría a ese pastor que tendría que tener una conversación muy seria y poner en línea a Jesucristo, porque él debiera haber juzgado en base a su cultura a la mujer adúltera, y no lo hizo. Claramente, lo que nos aclara estos dilemas es la Escritura. Y la Escritura, hecha acto histórico, hecha ejemplo, hecha manifestación en la sociedad, transformada y redimida por la obra de Cristo. No solo porque Cristo lo que dice es lo que su Padre dice y dijo, que es lo que está en la Escritura. Pero él también inaugura el Nuevo Testamento. Entonces sus actos se vuelven palabras para nosotros, pero también son actos. No podemos juzgar nuestras palabras de nuestra idea de lo que es la ética y el actuar cristiano desde nuestras ideas. Tenemos que confrontarla con lo que es la autoridad en el mundo cristiano. Y la autoridad es Cristo, que gobierna al reino de Dios, a su pueblo, a la iglesia, la gobierna con la Escritura. Pero tenemos también muchos ejemplos en la misma Escritura que nos hacen pensar primero, pedir, orar y actuar con la guía del Espíritu, porque necesitamos entendimiento espiritual y no entendimiento solo humano, aunque tenemos que hacer uso de nuestra mente y de nuestras capacidades. Pienso en Nabucodonosor, pienso en Daniel, cómo fue exaltado como de los mayores sabios del reino, y en acto seguido es incluido en todos los sabios que van a ser muertos porque no se ha podido responder la pregunta del rey. Cómo hay iluminación que mueve a un rey pagano a hacer cosas que respaldan los actos de Dios, pero también este rey lucha con su propia falta de identidad, ¿no? Hasta que finalmente es vencido y debe reconocer esa supremacía del Dios único, el Dios supremo, que es Jehová, ¿no? Me imagino esa figura un poco como Trump, haciendo cosas que uno reconoce que están bajo la voluntad de Dios, pero luego haciendo cosas que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Sergio, la hora lamentablemente corre tan rápido, y cuando uno escucha a personas como tú, le gustaría estar una jornada completa para seguir reflexionando. Mira, hay una pregunta sí, que no quiero dejarla aquí en el... y sería la última pregunta. Es, como historiador y pensador de la fe, ¿cómo ves las acciones políticas de la Iglesia en el presente? ¿Es una válida acción? Y creo que la pregunta está
porque en varios países nuestros hay un deseo de crear partidos políticos cristianos y llevar a un presidente cristiano, y Guatemala ha sido un ejemplo y a veces un mal ejemplo, porque los presidentes cristianos han sido algunos de ellos los peores. Honduras también tiene otra problemática también con un presidente que se hizo que aparentemente es cristiano, pero también tiene ya relaciones con algunos temas de corrupción. Entonces, estaremos cediendo a la tentación de pretender que el reino puede verse interpretado en alguna realidad geopolítica. ¿Será ese el problema? ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, creo que representa muy bien la frase que citamos, ¿no? De que cuando el cristianismo triunfa sobre la cultura y el poder, es su derrota. Yo creo que no hay que confundir que Dios llama a cristianos a jugar un rol político y ejercer posiciones de poder muchas veces. Un buen ejemplo clásico es John Wilberforce, y bueno, tantos otros, ¿no? Pero William Wilberforce, pero no creo realmente, de lo que uno comprende de la propia escritura, que podamos pensar en ejercer o pensar una asimilación del gobierno, del llegar a poder, a las posiciones de poder y gobierno, como una manifestación de la instalación del reino en la tierra. El reino en la tierra se manifiesta a través de los hijos de Dios, en la obra en cada lugar. O sea, el reino es una realidad hoy, pero el reino tiene un solo rey, no tiene administradores plenipotenciarios temporales, ¿eh? Y ese rey va a venir y ahí va a establecerse ese reino. Entonces, confundir eso puede llevar a nubilar el entendimiento. Yo creo que uno tiene que preguntarse a qué me llamó Dios a mí. Entonces, por ejemplo, hoy día estábamos reunidos con profesores. En diciembre, en esa misma reunión, estuvo invitado a alguien que hoy día es candidato presidencial en Chile, cristiano. Y yo tuve una pequeña confrontación con esta persona, porque en realidad no era que yo cuestionara su llamado a entrar en política, pero yo no lo conozco, yo no puedo evaluarlo ni juzgarlo. Él sabe si Dios lo llamó a él a esto o es una inquietud personal. Yo no puedo saberlo, ni Dios me lo ha mostrado. Pero el tema era que él venía a plantear ese llamado en un contexto de educadores. Y Dios no llamó a los educadores a asaltar el poder político, nos llamó a educar y a enfrentar los desafíos de la sociedad hoy, que también son muy complejos. Y entonces, cuando equivocamos el foco, estamos trasladando un llamado que puede ser verdadero y mezclándolo con el llamado de otras personas. Yo no soy quien, habría que ver cada caso específico, pero creo que sí hay una tentación general de asaltar el poder desde el cristianismo, además con cifras muy falsas, como decir, en Chile somos 2.700.000 cristianos, pero junta a 500.000 y ponlos de acuerdo. Ni siquiera estoy hablando de la mitad, estoy hablando de un cuarto. Junta a 500.000 y ponlos de acuerdo. Ponlos de acuerdo en cuestiones centrales. El solo dato que di del aborto. Entonces, hay cuestiones centrales de convicción respecto a qué es ser cristiano que me dificultan pensar de que podamos tener un asalto al poder desde la lógica del poder. Hay que entender que quizás ahí estamos tergiversando el sentido de autoridad y de poder. ¿Cuál es la autoridad que nosotros debemos reconocer? La del autor de todo. ¿Quién es el autor de todo? Dios es el autor de todo. Él es la única autoridad. Hay otros que usan el término autoridad, pero Él es la autoridad y de Él viene toda autoridad. Y Él entrega el poder. Y hay uno al que le entregó el poder. Y no le entregó un poco de poder, le entregó todo el poder. No le entregó solo el poder del cielo, le entregó el poder de la tierra. A Cristo le dio toda potestad sobre el cielo y la tierra, sobre todo. Entonces, no tenemos que confundirnos.
Cuando perdamos las batallas políticas, cuando perdamos las batallas legales, por la mala tarea que hemos hecho en la sociedad y dentro de la propia iglesia, porque con los votos de cristianos en Chile podríamos tener otras leyes. Si las aprueban no es por la culpa de los no cristianos, no es por los no cristianos, también es por nuestra responsabilidad. Cuando esas cosas ocurran, si es que ocurren, tenemos que recordar que la autoridad sigue estando donde es y el poder sigue estando donde está. Y nosotros someternos a esa autoridad y ese poder. Cuando coincide y se levanta alguien en el mundo político con autoridad y poder, esa autoridad y ese poder tienen que estar fundados en lo correcto, o sea, en la Escritura y en Cristo. Cuando se aleja de eso, se desnaturalizó el poder y ya no tiene autoridad. Buen punto, porque estamos en medio de escenarios donde algunos interpretan el reino como una acción, incluso una acción política. Es una mezcla de la teología de la liberación y una nueva ideología cristiana política, y es completamente nuevo. Por eso de que la pregunta es necesaria, porque varios acá de alguna manera vienen de contextos así, Centroamérica o nuestro mismo escenario, donde políticos se conectan mucho con la iglesia y hablan, les voy a regresar el poder a la iglesia, es lo que decía Trump también, ¿no? Así Les es. voy a regresar el poder, claro, y es esa forma de ser oratoria. Pero bueno, Sergio, ya el tiempo se nos terminó. Ha sido un deleite escucharte, como siempre. Para mí siempre es una bendición poder tener tus servicios como historiador, como académico, como pensador de la fe. Y realmente los estudiantes también están aquí muy agradecidos. Un aplauso por el doctor Sergio. Marco, te quería proponer algo para que aprovechen el blog, que ahí aparece la imagen también. Otras preguntas que tengan las puedes anotar allí y yo las respondo a través del blog, de manera que no queden ahí sin responder. Oh, fantástico, fantástico. Gracias. Entren al blog de Sergio y ahí hay mucho trabajo de otras conferencias que hemos participado, y él ha estado trabajando en alguna iniciativa nuestra, y pueden acceder a un caudal de recursos que está ahí. Audio, video, estaría escrito ahí con toda libertad. Bueno, Sergio, tenemos que entrar a la segunda parte nosotros, y aquí dejaríamos el contacto. Sin antes decirle a los hermanos también que, en este momento, ¿qué hora es en Chile ahora? Las 0:37 minutos del martes 28 de marzo. Ya es martes allá, ¿ah? Así es. Que nos está hablando desde el día martes. Les hablo desde el futuro. Del futuro. Esto sí que es profético. Así es, una voz del futuro nos está hablando. Sergio, su nombre de Dios, es un ministro, tiene una comunidad, como les dije, y es académico, profesor de la universidad, y siempre ha tenido este corazón de poder apoyarnos en estas iniciativas. Así que no va a ser la primera vez que lo van a escuchar. Vamos a arreglar para otro momento, en otros. Nos vamos a organizar para que tengamos un poquito más de tiempo. Bueno, Sergio, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a ustedes, un gran abrazo y que el Señor les bendiga mucho. Igualmente, ahí hablamos. Muy bien, muchachos. Bueno, para aprobar el curso necesito que pongan lo que más les llama la atención de esta exposición. ¿Ok? Por lo menos en unas 4 o 5 líneas, lo que más le llamó la atención de esta exposición del doctor Sergio. Su nombre y todo eso. No, ahora. ¿Por qué? Que ya tocaron hace como Ok. 5.
Vaya, pero no pueden irse a su casa porque si no van a reprobar el curso. Tienen que darle ese informe a ella, ¿ok? ¿Por qué se dice? La compañera nueva no se ha presentado. No, ya tiene tiempo. No, tuvo mucha tarea. No, pues está recién oído. Es que un perrito anda como que la cabeza se le cayó. No, no tiene que ser algo complejo. Puede ser una definición, un planteamiento, un pensamiento, un autor. Pero que sea algo. Menos que allá era ya martes. Que le den la fecha. No pongan una versión de la Hay que aclararlo. Vamos a Ay, Eduardo. Ay, sí, hermano Huerta, los va por chat. Sí,